We're, we're live. Amén, hermanos, entonces ya vamos a comenzar, porque entre más temprano comenzamos, más temprano terminamos, hermanos. Así que Amen. vamos a comenzar primeramente con una oración para que sea Dios, ¿verdad? Y que nos guíe en esta pequeña enseñanza que vamos a estar dándole a ustedes en el día de hoy. Que el Señor toque cada día más nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que la palabra de Dios, ¿verdad?, pueda hacer un estado en sus vidas en el día de hoy, y que vamos a aprender juntos, hermano Rubén, ¿verdad? Amen. Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y siempre la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Gracias por conectarse. Disculpe que estamos un poco a la carrera, ¿verdad? El tiempo, como siempre, pues nos traiciona, pero bueno, queremos, como dijo la hermana Mira, pues compartir un material que los hemos compartido en muchas ocasiones, y bueno, siguen viniendo las preguntas, siguen viniendo los comentarios. Aún un caballero por YouTube me estaba mandando muchas preguntas durante esta semana, y bueno, quiero tratar de contestarlas. Entonces, la clase o el material de hoy lo voy a disculpar de antemano, porque estoy tratando de hacer una grabación que quede estable en YouTube respecto a este tópico. Entonces, vamos a tratar de cubrir un gran porcentaje de lo que es la promesa del Espíritu Santo. Voy a tratar de comenzar del Antiguo Testamento, y después luego vamos a pasar al Nuevo Testamento, que es el cumplimiento. Entonces, antes de arrancar, quiero primeramente tocar ciertos puntos, ¿verdad? Para las personas que son nuevas a la lectura bíblica, hermana Mira, que no tienen quizás el conocimiento que tienen otras personas que, bueno, se han criado en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, primero quiero hablar respecto al Antiguo Testamento y la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia, en una gran mayoría, son libros históricos, podemos decir, ¿verdad? Dividido entre dos partes. El Antiguo Testamento, que era la historia del pueblo de Israel, cuando nació, cuando se formó, cuando creció y aun cuando cayeron de la gracia de Dios. El Nuevo Testamento es la introducción a un nuevo pacto, ¿verdad?, que Dios está haciendo con la humanidad, también específicamente con su pueblo Israel, porque ellos no pudieron seguir el antiguo pacto. Y eso es lo que vamos a estar cubriendo hoy hasta que lleguemos a la promesa del Espíritu Santo. Más, estamos transmitiendo por Facebook, por Zoom. Si usted quiere conectarse con nosotros, puedes ir a Zoom. Creo que el ID de Zoom es el 917-530-6009. Si desea conectarse por Zoom en vivo y bueno, y compartir con nosotros. También vamos a estar transmitiendo por el video, quedará grabado, transmitido por YouTube, que es Pastor Rubén Andino. Busca Pastor Rubén Andino, vas a ver nuestra página, y bueno, ahí estaremos para servirle. Cualquier pregunta o comentario, la hermana Mira la va a estar monitoreando en el iPad de ella. Pues simplemente ponga su comentario. Ahora les invitamos que pongan un segundo, un minuto, si es posible. Si tienen una página de Facebook, pues que comparta la clase para que otras personas sean ministradas. Eso nos ayuda. Amén. Bueno, vamos a arrancar, ¿verdad?, con la primera parte, ¿verdad? Y estamos hablando respecto a la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo? Bueno, vamos a regresar, como dije anteriormente, al Antiguo Testamento. Le voy a pedir a la hermana Mira si ella me puede hacer el favor y me puede leer la pantalla. Bendice en nombre de Jesús. Los discípulos tenían ahora una tarea muy grande. Muchas personas se opondrían a ellos. Pablo nos advierte en Efesios capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús se describió a sí mismo como la luz del mundo, pero estos poderosos espíritus no quieren la luz, quieren oscuridad. En primera de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Ok, amén. Muchas personas, ¿verdad? Quiero cubrir este fragmento, que cuando Dios nos llama, Dios nos equipa, ¿verdad? Sí. Dios nos prepara. Entonces, quiero cubrir la primera parte donde dice, los discípulos tenían ahora una tarea muy grande, muy importante, y me anclo en eso. Dice, muchas personas se oponían a ellos. O sea, Jesucristo sabía el mandato que le estaba mandando a los discípulos, que en su ausencia, él sabía que el diablo se iba a revolcar y le iba a levantar una guerra catastrófica en contra de aquellos discípulos que querían simplemente hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante, ¿verdad, hermana Miriam, que entendamos de que él estaba al tanto a lo que nos esperaba. Entonces mira lo que me dice. En el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo escribe una carta diciendo que no tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Disculpe, que tenemos lucha. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Jesús, que se describía, hermana, mira, como la luz del mundo, entendía que este mundo no quería saber de la luz. Entonces, aún el apóstol Pedro, más luego también exhorta a la iglesia y le dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y aún Jesucristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 11, pues les exhorta diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. O sea, la tarea que está por de frente, sabemos que Jesucristo sabía que no iba a ser una tarea fácil, hermana Miriam. Entonces, dejándose llevar por la experiencia pasada, pues él les da una promesa a los discípulos que le iba a dar la fortaleza que ellos necesitaban para poder ser más que vencedores, como dice la Escritura. Amén. Entonces, voy a pasar a la próxima pantalla, ¿verdad? Donde dice, pero cuando Dios llama a las personas a una tarea, dice, les ayuda. Dice, Él les da todos los poderes que necesitan. Jesús prometió a sus discípulos el poder del Espíritu Santo, y esto lo vemos en Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 8, donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, en general los judíos, ¿verdad?, no habían obedecido a Dios en el Antiguo Testamento. Dice, les dio su ley, pero no podían obedecerla. Dios le dijo a los profetas que les prometería un pacto nuevo, es decir, un acuerdo entre Dios y el pueblo. Permíteme por un par de minutos, hermana, mira, ¿verdad?, despedazar esto, porque creo que es esencial, ¿verdad? En el Antiguo Testamento existía un pacto entre Dios y su pueblo. Él había establecido 10 mandamientos, él había establecido ciertas normas y leyes, pero lamentablemente el pueblo no le podía ser fiel a Dios. Estaba constantemente cayendo de su gracia, estaban constantemente siendo invadidos por sus enemigos, por causa de sus pecados. Esto se convirtió en, lamentablemente, una rutina. Quiero saludar a mi amigo Pastor Julio Valga, a la hermana Mari, que se ha conectado con nosotros. Bueno, todo lo que nos ven por las redes sociales, gracias por sus comentarios. Bueno, entonces entendemos de que Dios se cansó de la conducta de su pueblo y aún los sacrificios y los holocaustos que estaban presentando. Esto lo vemos en el libro de los Salmos, cuando Dios dice que no quiere holocaustos ni sacrificios, que yo los daría. O sea, Dios llegó a un punto que ya no quería más. Entonces, respecto a eso, ¿verdad, hermana mía? Tenemos que tener en mente de que
el enemigo pues se aprovecha de estas situaciones. Entonces, al Dios ver esto, que ellos no podían serle fiel, vamos a comenzar a ver donde Dios comienza a mandarle ahora promesas, un pacto nuevo. Estoy hablando del Antiguo Testamento, donde Dios le está prometiendo que él iba a traer un pacto nuevo que se le hace más fácil al pueblo, serle más obediente a Dios. Y vamos a comenzar, hermana mía, ¿verdad? Quiero ir primeramente a Jeremías, capítulo 31, creo que ya lo tengo en la pantalla. Y yo pido, hermana mía, si me puede hacer favor, lo puede leer. Me dice en nombre de Jesús. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, gracias, hermana. Mira, permíteme despedazarlo por un par de segundos antes de ir a Ezequiel 36, ¿verdad? Recuérdense que esto es una promesa del Espíritu Santo. Y mira cómo comienza describiéndola. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, dice, daré mi ley en su mente y las escribirá en sus corazones. Dios se dio de cuenta que el Antiguo Testamento tenía los 10 mandamientos escritos en tablas. No fue suficiente, porque tener las leyes de Dios exteriormente, guindado una pared, guindado una foto, una Biblia abierta en la casa, o sea, Dios se dio de cuenta que eso no funcionó. Entonces, en el pacto nuevo que Él va introduciendo, vamos a dar de cuenta que Él cambia, ¿verdad? Él hace lo que nosotros llamamos un paradigm shift. Él hace un cambio paradigma, o sea, completamente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Y me gusta la frase que dice, daré mi ley en su mente y la escribirá en su corazón. Porque cuando el Espíritu Santo toma posesión de nosotros, vamos a aprender que comienza acá arriba. Comienza con nuestros pensamientos, o sea, el arrepentimiento es a través del pensamiento, o sea, por eso es muy importante que recordemos que cuando Él comienza a prometer el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, dice, daré mi ley en su mente y las escribirá en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoces a Jehová. Ahora, aquí no está diciendo que no deberíamos tener maestros o apóstoles o pastores o enseñadores, de ninguna forma, no me quiero anclar en eso, pero lo que se está anclando es esto, que dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. O sea, cuando Él usa la frase que todos me conocerán, eso está anclando, hermana mía, de que Él quería que el pueblo lo conociera más personalmente. Amén. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, teníamos que ir y depender de un sumo sacerdote y los levitas, que eran los que manejaban los utensilios del templo, y nosotros dependíamos de ellos. Aquí Dios quería algo más íntimo, más personal, y le dice, y me encanta, hermana, mira, que dice desde el más pequeño. O sea, esto es para tus hijos también, para tus niños. A mí me encanta cuando los niños, hermana mía, reciben el Espíritu Santo. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, este es el primer ejemplo que traemos en Jeremías respecto al Espíritu Santo. Ahora voy a pasar a Ezequiel 36. Versículo 26, 27, si la hermana mira me puede hacer el favor y me lo puede leer. Me dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Preciosa palabra, hermana Miriam. Ahora, el profeta Ezequiel, ¿verdad? Todavía estamos en el Antiguo Testamento, llega un poquito más al grano, ¿verdad? Comienza diciendo casi lo mismo, hermana Miriam, pero está hablando, esta vez menciona lo que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Y le dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, ahí está hablando el Espíritu Santo. Le dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y después dice, Dios hablando al profeta Ezequiel, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los ponga por obra. O sea, un fragmento que quiero añadir a esto, hermana mía, es que el profeta, Dios le está hablando al profeta de que él iba a poner su espíritu en ellos, pero mira cómo dice, es específicamente para que puedan andar en sus estatutos, para que se le haga más fácil guardar sus preceptos. O sea, eso es lo que está diciendo el profeta. O sea, como dije anteriormente, Dios se dio de cuenta que en el Antiguo Testamento no fue suficiente poner las leyes y los mandamientos en una tabla. Ahora esta vez se la iba a escribir en sus corazones. Entonces dice, pero la forma que lo iba a hacer era que iba a derramar, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, hermana mía, ¿quiere decir algo? No, hermano Rubén, me encanta mucho esta escritura, ¿verdad? Y yo estaba viendo que desde el principio, desde Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, como usted dice, hermano Rubén, anteriormente el Espíritu de Dios se movía, Amen. pero todavía no había hecho morada en nuestras vidas, solamente se paseaba, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo que Dios nos está prometiendo que Él va a poner su espíritu dentro de nosotros. El plan de Dios en el Antiguo Testamento era depositar, yo lo llamo de esta forma, un fragmento de su existencia dentro de nosotros, porque sabemos que Dios es más grande que los cielos y la tierra. Aún Salomón en cierta ocasión se pregunta, los cielos de los cielos no se pueden sostener, y él se preguntaba cómo es posible que mi pequeño corazón va a ser tu morada. O sea, este es el rey Salomón preguntándose, porque él conocía las profecías, pero se estaba preguntando, wow, eso va a ser algo grande. Entonces, esta es una de las segundas escrituras. Vamos a pasar a la próxima, hermana Miriam, donde dice, ahora vamos al profeta Joel y el profeta Isaías. La hermana Miriam, si me puede leer del profeta Joel. Dice así, Joel 2, 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Isaías 32:15 dice así, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y en Isaías 43 dice, porque yo derramaré agua sobre sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Preciosa escritura, hermano. Nos vamos a dar cuenta primeramente que la Biblia no es un libro de confusión. Está bien clara respecto al Espíritu Santo. Ahora, mira cómo dice y se expresa. Dice el profeta Joel, ahora profetizando, dice, después, dice, de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. O sea que eso no es solamente, hermana, mira, para los pastores, los ministros, o muchas sectas dicen que eso era para la iglesia primitiva, los apóstoles,
Otras sectas dicen, tuve una conversación con una persona anteriormente, me estaba diciendo que solamente el cura o el escriba o una persona súper espiritual puede tener el Espíritu de Dios. No, mira cómo dice el profeta desde el Antiguo Testamento, no hemos llegado al Nuevo Testamento todavía. Dice, después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Después dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, habla de los hijos, de las hijas, de los ancianos y de los jóvenes. O sea, está cubriendo todo el círculo familiar. Por eso es muy importante. Yo como pastor siempre estoy, hermana mía, exhortando a la iglesia lo importante que es que no nos olvidemos de nuestros niños que también deberían de estar buscando el Espíritu Santo. En el campamento tuvimos niños que fueron llenos con el Espíritu Santo y creo que oí decir que cuando llegamos hace uno o dos domingos atrás, otra niña recibió el Espíritu Santo cuando hicimos el Día del Amigo. O sea, es importante que entendamos que esta promesa del derramamiento del Espíritu de Dios no es solamente para los adultos, los pastores o los líderes de la iglesia. Esto es para todos. Ahora después dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. El versículo 29 es importante, hermana mía, porque para el tiempo que se escribió o existía el profeta Joel, muchas personas tenían esclavos en sus casas que trabajaban para ellos. Ahora, los esclavos normalmente eran menospreciados. O sea, no le tomaban mucha importancia. Las bendiciones que llegaban al hogar eran para la familia solamente, no para los esclavos. Y aquí él rompe una barrera, dejándoles saber que también vuestros siervos y vuestras siervas. Esto lo vamos a ver que se cumple en el libro de los Hechos, en la casa de Cornelio, que toda su casa fue llena con el Espíritu Santo. Ellos eran los que servían, los que hacían las tareas. 100%. Todo lo que tenía que ver con... Y otra escritura, ¿verdad?, que habla respecto a esta profecía es en Isaías 32. El profeta Isaías, que yo siempre cuando hablo del profeta Isaías, hermana amiga, lo llamo el profeta mesiánico, porque fue el más que profetizó respecto a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el profeta Isaías en Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. O sea, que de un desierto se va a convertir a un bosque. O sea, el Espíritu Santo, cuando cae sobre nosotros, los frutos espirituales que comenzamos a dar son catastróficos. O sea, salimos de un desierto que lo que hay es sequía, lo que hay es sed, lo que hay es muerte, a un bosque que lo que hay es vida que sobreabunda. O sea, y todo esto es producto, dice el profeta Isaías en capítulo 32, versículo 15, dice, es producto que dice que será derramado el Espíritu de lo alto. Ahora, léeme Isaías 44:3, hermana Miriam. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, yo derramaré, mira cómo se expresa, aguas sobre el sequedal. Está hablando un poco lo que dijo respecto a en el capítulo 32, versículo 15 de su espíritu. Dice, y ríos sobre la tierra. O sea, está haciendo una comparancia al espíritu, al derramamiento del Espíritu Santo como una lluvia de aguas, ¿verdad? Sobre un desierto seco. Diga, hermana mía. No, que un sequedal es un terreno que está seco. Sí, como un desierto. Es una área donde no hay vida. Cuando tú vas a Texas, ¿verdad? Hay veces que tú ves los patios de muchas personas y como hace tanto calor, la grama a veces se seca y se muere y hay espacios amarillos. No, y se pone hasta negra. Yo me recuerdo cuando íbamos manejando para Texas, no solo ni amarilla como lo vemos nosotros aquí en New Jersey. Porque la quema. Estaba tan quemada que se había puesto negra la grama. Yo me quedé hasta sorprendida.
Eso es interesante. Entonces, mira cómo se está expresando, hermana. Mira, dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Quiero anclarme, ¿verdad? Si me permite, por un segundo, en la frase que dice sobre tu generación. Ahí no está señalando personas en particulares, culturas, razas, o nosotros somos bien, al ser humano le encanta la segregación. Se le gusta separarse. Aún tú vienes a Nueva York, que es un estado que tiene culturas de todas clases, y hay una área donde vive la mayoría de colombianos, hay otra área donde vive la mayoría chinos, hay otra área donde viven muchos puertorriqueños, etcétera, etcétera, muchos morenos. O sea, ellos tienden que tendemos a pegarnos a nuestros grupos. Pero bíblicamente Dios está diciendo, esta promesa es para toda la generación. O sea, en Joel dice, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, vuestros jóvenes y los siervos y las siervas. En Isaías 44:3 dice, le va un poco más allá, hermana mía, y dice, sobre toda la generación, dice, y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, ahí matamos el concepto, hermana mía, de que esto es solamente para un grupo de personas en particular. ¿Y qué es lo que es un renuevo, hermano Rubén? Un renuevo es algo como un tallo, o es algo como que si fuera algo nuevo que están haciendo. Eso es lo que es un renuevo. Amén. Algo nuevo que están haciendo de ese árbol. Cuando un árbol está seco y es apodado y se le comienza a dar agua, comienza a revivir. Comienza a echar renuevos, que son como si fueran bebés, como se dice, ¿verdad? Exacto. Entonces, así mismo somos nosotros. Dice la palabra que de tu interior correrán ríos de agua viva. O sea que va a ser algo fresco, algo que van a hacer dentro de nosotros. Es como si fuera un renuevo. Amén, 100%. El Espíritu Santo. Y eso es lo bonito de esto, un retoño, hermano. Es un retoño. Es un retoño, exacto. Sí. Donde no había esperanza, el Espíritu Santo trae esperanza. Sí. O sea, en el Antiguo Testamento, que es lo que acabamos de leer, y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, pues quiero anclarme en esto. En el Antiguo Testamento, muchos, hermana Miriam, pues se desanimaban rápidamente porque se sentían de que no podía, las leyes la encontraban muy estricta, no tenían las fuerzas. Si el rey pecaba, pagaban todos. O sea, había muchas cosas, ¿verdad?, que afectaban de que ellos pudieran serle fiel a Dios. Dios le hace un pacto nuevo, una nueva promesa de que iba a derramar de su espíritu y iba a ser un derramamiento interior que nos iba a dar la fuerza que nosotros necesitamos para serle fiel. Esto lo vemos que se va desarrollando, hermana Mira, en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a pasar a la próxima pantalla. Mira, hermana Mira, si me lo puede leer. Y vamos a pasar a Lucas, capítulo 24, versículo 49. Este es Jesucristo hablando. Pero hermana Mira, si lo puede dirigir. Me dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero hacer énfasis, hermana, mira, en este aspecto, ¿verdad? Ahora nos estamos acercando a las últimas instrucciones y palabras que Jesucristo, Dios manifestado en carne, le dijo a sus discípulos que andaban 3 años y medio con él aprendiendo, ¿verdad? Y le especifica, y analicemos esto. Mira cómo dice, yo le enviaré la promesa. ¿Qué promesa está hablando? Él está dando la promesa que el profeta Isaías, el profeta Joel, el profeta Zacarías, etcétera, etcétera, habían mencionado en el Antiguo Testamento. Yo solamente le traje un fragmento de las Escrituras, pero hay muchas más. Le dice, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y dice, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí me quiero anclar en la importancia, ¿verdad? Aquí vemos la importancia, hermana Miriam, de lo que es la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo les dice, quédense en Jerusalén
no se vayan. O sea, Él no los mandó ellos a predicar, Él no los mandó a ganar almas para Dios, Él no los mandó a hacer nada más que ir a Jerusalén, quédense ahí y esperen la promesa hasta que sean investidos, dice, del poder de lo alto. O sea, necesitamos ese poder, esa promesa para poder ser el labor, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es un punto, ¿verdad?, que yo creo que es muy importante y quiero que, ¿verdad?, que lo cubramos. Ahora voy a pasar ahora a la próxima pantalla. Yo pido, hermana, mira si me lo puede leer. Le voy a invitar a los que nos ven por las redes sociales, nos pueden acompañar también en su Biblia. O bueno, lo estamos tratando de poner en la pantalla para que se vea. Pero si desean acompañarlos, nos pueden acompañar. Le invitamos a los que nos están viendo por las redes sociales. Dios bendiga a Clara Rosa. Hacía tiempo que no nos conectamos. Me alegro que esté con nosotros una vez. Estamos por Zoom si se quiere conectar. Yo sé que ella a veces se conecta con nosotros por Zoom. Ahora, este material que estoy trayendo, hermanos, antes de seguir continuando, es muy importante que todo cristiano, todo líder de una iglesia, no solamente lo escuche y lo acepte y lo aprenda, sino que lo domine. Amen. Para que lo pueda enseñar a otros. Es importante que nuestra generación entienda que hay una promesa del Espíritu Santo que es para nosotros. Si tú estás en una iglesia y estás tratando de serle fiel a Dios y estás luchando porque se te hace difícil quizás serle fiel a Dios, o simplemente estás luchando para tratar y a veces te das de cuenta que te levanta, te cae, te levanta, te cae. Bueno, un punto importante, ¿verdad? Un punto importante es que quizás te hace falta poder espiritual. Y eso es lo que estamos hablando. Vamos a pasar entonces a la próxima, hermana amiga. Amén. Dice así, en nombre de Jesús. Jesús habló a los discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo justo antes de morir. Juan lo registra en los capítulos 14 y 16 de Juan. Jesús prometió que el Espíritu Santo enseñaría a los discípulos. El Espíritu Santo les ayudaría a recordar lo que Jesús les había enseñado. Juan 14, 26. El Espíritu Santo enseñaría a la gente acerca del pecado, la bondad y el juicio. Juan 16, 8. Los hombres arrestarían a los discípulos y los llevarían ante sus gobernantes. Entonces el Espíritu Santo les daría a los discípulos lo que deberían decir. En Lucas 12 del 11 al 12. El Espíritu Santo les daría calma cuando estuvieran en problemas o en dificultades. Juan 14, 27 y Juan 16 al 33. Amén. Y me llama la atención, hermana Miriam, ¿verdad?, que aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo está para ayudarnos, para recordarnos, para darnos palabras, para enseñarnos. O sea, vemos ejemplos bíblicos del mismo Jesucristo hablando de la promesa en el libro de Juan, en los evangelios de Juan, el evangelio de Lucas, hablando de que el propósito de la promesa del Espíritu Santo es para ayudarnos. Hay una escritura que me encanta en Romanos que dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque han de percibirse espiritualmente. O sea, se le hace difícil, hermano. Por eso es que vemos que muchas personas brincan a doctrinas falsas, hechos de la concupiscencia de hombres, simplemente porque no están escudriñando las escrituras a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dice. Dice, el Espíritu Santo enseñará a los discípulos. Dice, el Espíritu Santo les ayudará a recordar lo que Jesús, ¿verdad?, les había enseñado. Dice, también dice en 16:8, dice, os enseñará a las gentes acerca del pecado, la bondad y de los juicios. O sea, ese es el propósito, hermana Miriam, porque el Espíritu Santo es tan importante dentro de la iglesia, que esté activo, sin contar que no hemos llegado a que, y no vamos a llegar a este punto hoy, pero yo en la iglesia hemos estado dando clases por un par de semanas un par de meses ya, respecto a los dones del Espíritu Santo, a cómo se deben de utilizar. Y los dones del Espíritu Santo son frutos
de una persona que ha sido llena con el Espíritu Santo. Pero no me voy a anclar ahí porque se me va mucho el tiempo. Entonces, hermano Rubén, también una escritura dice que el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea que cuando usted recibe el Espíritu Santo, Dios es quien lo va a guiar a usted y le va a decir dónde está la verdad. amén. Dios, es por medio del Espíritu Santo que Dios le va a guiar a usted. Por eso es importante buscar el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a pasar, como dije anteriormente, quiero pasar a las últimas instrucciones que Jesús le da, hermana, mira, a sus discípulos, ¿verdad? Mientras, como dije anteriormente, Jesús, Dios manifestado en carne, esto fue lo último que le dijo. Y ahora estamos pasando de los evangelios. Recuérdate, lo estoy llevando lentamente desde el Antiguo Testamento. Comenzamos con Lucas y Juan, los evangelios, o sea, al tiempo de Jesucristo. O sea, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la promesa. Jesús habló de la promesa del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a ver cómo es que las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos antes de ascender hacia el cielo. Ahora mira si me puede leer Hechos capítulo 1, del versículo 4 al 8. Dice así en nombre de Jesús. En Hechos 1, 4 al 8. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está precioso, hermana Miriam. Vamos a despedazarlo poco a poco. Recuérdense en esto, son las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos antes de ser arrebatado hacia los cielos, ¿verdad? Y mira lo que le dice. Le dice, estando juntos, dice, déjame brincar así, dice, porque Juan ciertamente os bautizó con agua. Dice, no, disculpe, porque quiero comenzar desde el 8, desde el 6, disculpe, desde el 4. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Segunda escritura donde Jesús le da instrucciones. La primera que leí fue Lucas 24. Le da instrucciones que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Dice que oíste de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Le faltaba a ellos. O sea, le faltaba una parte. Por eso es que tú ves que nosotros hacemos énfasis en lo importante, que si usted aceptó al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, eso no es suficiente. Hay otra etapa que le corresponde también. El mismo Jesucristo en Juan capítulo 3, que no le di por el factor del tiempo, cuando Nicodemo se le acerca, hermana Miriam, y le comienza a hablar respecto a las promesas que hablaba Jesucristo, Jesucristo le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, Jesús claramente estaba haciendo énfasis en lo importante que es que haya un nacimiento espiritual dentro de nosotros. Y después sigue leyendo y sigue diciendo, dice, entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron, estos son los discípulos, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos estaban enfocados en lo material. Jesús está hablando de las cosas espirituales. Y este es uno de los motivos por qué, hermana, mira, muchas personas no reciben el Espíritu Santo cuando van a la iglesia. Y es porque están más enfocados en los problemas, en las circunstancias, en lo material. Ellos estaban preocupados de que todavía somos esclavos a los romanos. Ellos querían, Señor, pero nos vas a restaurar el reino en este tiempo.
y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, sino que le dice que el Padre dice, puso en su sola potestad. pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te va a dar un poder sobrenatural. Escuche esto. Después dice, y me seréis testigos. Pero antes de ser testigos van a recibir el poder del Espíritu Santo. Muy importante, hermano. Por algo Jesús los mandó a Jerusalén y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, dijo Lucas, capítulo 24. Y después dijo en Hechos 1, hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder que necesitamos para ser testigos de quién es nuestro Dios. Eso es muy importante y por eso me estoy lentamente anclándome en ese factor, hermana Miriam. Porque tenemos muchas personas que sin haber recibido el Espíritu Santo, pues quieren profetizar, quieren enseñar, quieren ser maestro. Lamentablemente no tienen las herramientas adecuadas para tratar o predicar lo que Dios mandó. La hermana quiere que le enviemos el código, el link. ¿Cómo yo haré eso? No sé cómo hacerlo, hermana. Hermana, el código es el número ID está en la pantalla. Es el 917-530-6009. Si quieren conectar el vivo con nosotros, que es la pregunta que me está haciendo la hermana Rosa, entonces pues simplemente pues se pueden conectar de esa forma. Y los que están conectados, Giovanni, Josué, si quieren hacer una pregunta, un comentario, simplemente interrúpanme. Ustedes saben que mis clases todas son dinámicas. Simplemente que usted me vea yendo rápido porque quiero que quede un video, una grabación en vivo respecto a la promesa del Espíritu Santo. Ok, ahora cubrimos, hermana Miriam, llegamos hasta el momento donde cubrimos que el Espíritu Santo es una promesa que desde el Antiguo Testamento Dios la está mandando. Jesucristo la afirmó en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el libro de los Hechos, antes de ser recibido hacia arriba, pues vemos que Jesucristo manda a los discípulos al aposento alto a esperar la promesa. Eso es en Hechos capítulo 1. Entonces la hermana Mira puso en los comentarios en este momento el número del ID si quieren conectarse a través de Zoom. Ahora rápidamente, quiero, hermana Mira, con la ayuda de Dios, pues quiero cubrir, si Dios me permite, quiero cubrir 5 ejemplos, ¿verdad? Dice 5 ejemplos de recibir la conversión inicial, o sea, de cuando las personas recibieron a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Dios bendiga, hermana Rosa. Dios bendiga, hermano, perdone que Está bien, hermano. No se preocupe, hermano. No, es que cogimos un pequeño break, hermana, también nosotros. Sí, que nosotros también tuvimos un tiempo por mi salud, ¿verdad? Que sí, estaba dejando mi recuperación, y la semana pasada después estábamos en el campamento. Nosotros hacemos un campamento con la iglesia local también. Entonces pues todo eso pues nos robó más tiempo. Bueno, rápidamente quiero ahora traer los únicos 5 ejemplos en el libro de los Hechos respecto a cuando se iniciaron la conversión. Y vamos a ver cómo es que se manifestaba el Espíritu Santo, porque ya entendimos que el Espíritu Santo es una promesa, pero ahora queremos saber, necesitamos prueba textual bíblica de qué es el recibir la promesa. O sea, no puede ser la opinión tuya, hermana Miriam, no puede ser la opinión mía, no puede ser la opinión de ninguna persona, tiene que ser lo que dice la Biblia respecto a recibir el Espíritu Santo. Acabamos de salir del libro de los Hechos, capítulo 1, y recuérdense en esto, el libro de los Hechos, exactamente se define mejor los hechos de los apóstoles. Es el nacimiento de la iglesia. Es donde todas las religiones cristianas
anclan su doctrina y su creencia. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar con, quiero comenzar primeramente, le voy a leer los 5 ejemplos que vamos a estar trayendo. El primero es en Hechos capítulo 2, donde 120 hablan en lenguas. Y es el nacimiento de ser lleno del Espíritu Santo. Después vamos a pasar a Hechos capítulo 10, versículo 46, que es la casa de Cornelio, si no me equivoco. Dice, no sabemos cuántos, pero más o menos estimamos que una casa para ese tiempo, Cornelio era un centurión que tenía personas bajo su responsabilidad. Estimamos más o menos, según la era que existía, que podía tener lo mínimo una de 20 a 30 personas en su casa. Y dice que todos los que estaban ahí hablaron lenguas y eran gentiles también. Un gentil es una persona que no es judía ni tampoco es samaritana. Ok. Ejemplo, nosotros. Exacto, exacto, hermana mía. Somos nosotros. Nosotros somos Gentiles. nosotros somos considerados gentiles en los términos bíblicos, ¿verdad? Después dice el tercer ejemplo, y estas citas bíblicas, ¿verdad?, que les estoy trayendo, disculpe, se me olvidó ponerlo en Zoom. Ahí está. Estas citas bíblicas que les estoy trayendo, ¿verdad? Las deberían de guardarlas, deberían de tenerlas apuntadas en su Biblia, hermanos. Para que cuando alguien le pregunte sobre el Espíritu Santo y hablar en lengua, usted tenga copia. Este video va a quedar grabado en las redes sociales y también en YouTube. Ahora dice, el tercer ejemplo es, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 19, cuando el apóstol Pablo, a la iglesia de los Efesios, dice, los discípulos se encuentran con los discípulos de Juan, que se creen que eran 12, y dice, y de 12 hablaron en lenguas. O sea, dice, has recibido, y lo que me encanta del tercer ejemplo, el capítulo 19 de Hechos, es que vamos a ver que cuando el apóstol se encuentra con los discípulos de Juan, lo primero que le pregunta es, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y después le pregunta, entonces, ¿cómo fuiste bautizado? Para los que piensan que el bautismo, está bien, Dios conoce mi corazón. No, hay una fórmula. Hay una fórmula que Dios dejó en la Biblia para el bautismo del Espíritu y el bautismo de agua. Entonces, hay una escritura que dice, el que creyera en mí, como dice las escrituras, no como dice tu pastor, no como dice tu creencia, no como dice tus caprichos, sino como dice las escrituras. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a ver cómo le pregunta a los discípulos de Juan, que si recibiste el Espíritu Santo y que si fuiste bautizado. El cuarto ejemplo que vamos a hablar es en el libro de Hechos, que son los samaritanos. Y ese me encanta porque ahí lo que había era un reguero de legiones y demonios y magias y brujería, de todo. Y aún los brujos aceptaron al Señor Jesucristo. Pero vamos a llegar ahí. Y el último va a ser la convención de Saulo, que es el apóstol Pablo, que también dice él que él también habló lenguas. Entonces vamos a comenzar primeramente, hermana Miriam. Le voy a pedir que si me puede leer lo que está en la pantalla. El primer ejemplo, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a comenzar primeramente, hermana Miriam, del Hechos, capítulo 2, del 1 al 8. No he mandado a hermano Giovanni a leer ni a decir muchas cosas porque creo que si veo por la pantalla bien, está guiando y no quiero que se estrelle por mi culpa, pero porque va a tener un accidente. Ustedes me conocen a mí, saben que ustedes pueden opinar en cualquier momento. Hermano, mira, léeme Hechos capítulo 2, versículo 14. Amén. En nombre de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Gracias, hermana. Mira, ahora quiero rápidamente, hermanos, ¿verdad? Me disculpan, hermanos, los de las redes sociales, cometí un pequeño error, pero ya lo arreglé. Puse la cita un poco adelantada. Pero anyway, vamos a despedazar, hermana Miriam, ahora lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo primero es, ¿verdad? Que que es lo que quiero anclarme. Este es el primer, ¿cómo se dice? Este es el nacimiento bíblico del derramamiento de la promesa que tanto hablamos en el Antiguo Testamento. Si usted tiene cualquier pregunta sobre el Espíritu Santo, sobre hablar en otras lenguas, sobre cómo se recibe el Espíritu Santo, este es el nacimiento de lo que es el Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Recuérdense, ellos estaban reunidos en el aposento alto por instrucciones directas de la voz de Jesucristo, que le habían mandado que los esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y mira cómo se derrama el Espíritu Santo. Y mientras yo estoy leyendo esto, quiero que mi audiencia, mi asamblea, ¿verdad? Lleven esta pregunta en mente. Debería haber una diferencia entre la forma que lo recibieron ellos y nosotros. ¿Ok? Quiero que esa pregunta more en su mente. Que si existe una diferencia en la forma que lo recibieron ellos y en la forma que lo recibimos nosotros. Mira cómo dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento grueso que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es donde por primera vez vemos que el Espíritu Santo, el derramamiento de la promesa, es entrelazado con lenguas repartidas. ¿Qué son lenguas, hermanos? No estamos hablando de lenguas literalmente como el organismo que está dentro de nuestra boca, no que se le repartieron lenguas, sino se está hablando de la palabra lenguas sobre el contexto de una expresión audible. Lenguajes, se está hablando de lenguajes. Mira lo que dice, se le repartieron lenguas repartidas, dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y una vez más dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, otros lenguajes, según el Espíritu Santo les daba que hablase. O sea, cuando por primera vez vemos el nacimiento del Espíritu Santo en la Biblia, dice que se entrelaza con que se le fueron repartidas lenguas, y después dice, y comenzaron, para los que tienen duda, a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y les digo esto con todo el amor que les puedo decir. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo de esta forma, lamentablemente usted no tiene el Espíritu Santo. Todavía le falta una parte esencial. Debería de esforzarse en buscarlo, y vamos a cubrir cómo es que se recibe el Espíritu Santo, porque sé que muchos lo encuentran difícil. Hermana Clara. Diga, hermana. Sí, hermana, diga. Pregunta para usted. Cuando yo me bauticé, y yo creo que usted me conoce porque yo vengo de allá de Manhattan, de la iglesia apostólica de Manhattan, de Pastor Ramírez. Amén. Ya yo no estoy asistiendo a esa iglesia. Entonces, fui un día a una iglesia por aquí y escuché, yo estoy como, I'm missing something, because cuando yo me bauticé, yo recibí el Espíritu Santo y yo hablé en lenguas. ¿Ok? Entonces, una prédica que dimos, el pastor dice que si tú vas a hablar en lengua,
si tú no sabes interpretar lo que estás diciendo, las otras personas no me van a entender. Y yo dije, pero así fue la doctrina donde yo empecé, y así fue cuando yo me bauticé y recibí el don del Espíritu Santo. So, yo estoy como retraída y I'm missing something. Y me siento triste porque ya no estoy como hacía antes. Yo hablo en el Espíritu, yo danzo en el Espíritu, pero que en algunas ocasiones yo llegué a ir a la congregación de ustedes por la tarde, cuando ustedes se congregaban allá en Mapa. Amén. Entonces, a donde estoy ahora, yo veo como que I'm missing something, yo perdí algo. Y yo le estoy pidiendo al Señor que si me puedo, porque es como te digo, que uno no se puede estar moviendo de iglesia en iglesia o de templo. Entonces, para mí, yo me siento triste porque yo hablaba mucho, ya no lo estoy haciendo como lo hacía antes. Y por miedo a que yo tengo que interpretar lo que estoy diciendo. Sí, no. El que no puedo opinar respecto a la persona que te explicó eso, porque yo no estaba presente, pero te puedo aconsejar respecto a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ellos están confundiendo lo que es los dones del Espíritu con el Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo. Ahora le voy a explicar. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted habló lenguas. O sea, la Biblia relata que esas lenguas son personales. Ese es tu espíritu hablando misterios con Dios. Eso no necesita interpretación. Ahora, el apóstol Pablo, y esto lo podemos cubrir en otro tiempo, ¿verdad? En el 1 de Corintios capítulo 14, ¿verdad? Estaba hablándole a la iglesia de los Corintios y le estaba exhortando por el desorden que había en la iglesia. Todo el mundo estaba hablando lenguas y no dejaban que el pastor predicara o enseñara. O sea, la iglesia no estaba siendo edificada. Por eso es que tú ves que en nuestras iglesias nosotros acostumbramos que durante la predicación de la palabra la gente está escuchando, no están hablando lenguas. Pero en el llamado del altar, en el devocional, en los cánticos, pues nosotros se derrama el Espíritu Santo y todo el mundo comienza a hablar en lenguas. Bueno, y nosotros exhortamos que es importante que usted hable lenguas personales donde es solamente para tu edificación con Dios. Ahora, pero también hay un momento cuando Dios quiere hablar profecía a la iglesia y hay personas que tienen el don de interpretación de lenguas. No todo el mundo las tiene. Mi esposa, Dios la ha bendecido con ese don, y tenemos otras hermanas en la iglesia también que tienen el don de interpretación de lenguas, y Dios habla profecía y le habla al pueblo de Dios. Pero eso es diferente. Usted en ese aspecto no está incompleta. Usted tiene el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso es ¿verdad? Esencial. Ahora, si usted quiere uno de los dones del Espíritu, no hay a lo contrario, la Biblia nos dice que deberíamos de pedirlo. Pero no es pecado, pero no significa que usted que está incompleta. A lo contrario. No, de ninguna forma. Hay muchas sectas, lamentablemente, que como hay muchas sectas que existen hoy en día y es bien peligroso y deberíamos de tener mucho cuidado, porque hay muchas sectas que no creen 100% que el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es necesario para salvación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todos los ejemplos bíblicos que vamos a aprender hoy, te vas a dar de cuenta que recibieron el Espíritu Santo y hablaron lenguas. ¿Quién soy yo para restringir a una persona que hable lenguas? Si es una promesa que Dios de más de 4,000 años se lo está prometiendo a su pueblo. O sea, eso es un punto muy importante. Y lo leímos anteriormente, hermano Rubén, dice que sobre toda
carne, Él va a derramar de su Espíritu Santo, o sea, es sobre todos. Ujú. Amén, esto es una promesa para todos. Para todos. Entonces, gracias por esa pregunta, hermana Rosa. Aclararle. Y la invitamos un día de esto que nos visite, hermana. Si necesita transportación, sí, nos avisa. Nosotros, si necesita transportación, nosotros con gusto la buscamos. Yo creo que tú vives cerca de la iglesia, si no me equivoco. Y yo, Me lleva aquí, yo vivo aquí en Coney Island y la guagua Peter District. Ok. sí, pasa cerca, amén. Oh, sí, es verdad. Bueno, pues déjame seguir despedazando Hechos capítulo 1, ¿verdad? Ahora, lo primero que me quería anclar, ¿verdad? Es que es el primer ejemplo bíblico que vemos donde ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, mira lo que pasa. En el Hechos capítulo 2, voy a brincar versículo 5. Dice, ya para tener una idea de la escena, ya los discípulos, 120 que estaban con ellos, todos recibieron el Espíritu Santo, estaban hablando lenguas. Si usted irá a una iglesia pentecostal que cree en el Espíritu Santo, usted sabe lo que estoy hablando. Es un momento, un evento glorioso. O sea, no hay mejor experiencia que uno estar bajo la lluvia de la gloria de Dios. Ahora, pero las personas que estaban en la comunidad se dieron de cuenta lo que estaba ocurriendo. Y mira lo que dice en el versículo 5. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está claro. Todas las naciones bajo el cielo. O sea, un sinnúmero de lenguajes que estaban presentes. Dice el 6. Y hechos este estruendo, escucharon el ruido que estaban haciendo lo que el Señor Espíritu Santo dice, y se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propio lenguaje. Estaban atónitos, dice, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? Y digo, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Vamos a interpretar esto claramente. Estas palabras, Manuel Rubén, era como diciendo las Naciones Unidas. Cuando uno va a las Naciones Unidas, vemos que cada representante representa a cada país. Y cada país tiene su lenguaje. Y si nosotros vemos, ellos le ponen un monitor aquí. Porque como son tantas lenguas, le ponen un monitor para que les traduzca qué es lo que se está hablando ahí al frente. Y quiero saludar rápidamente al pastor Hugo Guerra, que nos está viendo también. Dios me lo bendiga, siervo. Y si se quiere conectar por Zoom, también lo invitamos. El ID está en la pantalla. Pero como quiera, pues los saludos. Entonces, Dios te bendiga, quiere decir, hermano Rubén, que yo lo oí a usted cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Hizo morada sobre usted. Yo lo oí a usted hablando en español. Y que estaba glorificando a Dios. Yo digo, pero el hermano no es digamos, de Asia, un chino. Exacto. Y yo lo estoy oyendo a él hablando en español. ¿Qué es esto? Lo mejor, o sea, que se maravillaron de ver eso. La mejor forma de interpretarlo, hermana amiga, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Imagínense, vamos a traducirlo en nuestros tiempos, ¿verdad? Vamos a imaginar lo que habían chinos, habían franceses, habían rusos, habían hispanos, habían italianos y todos conocían su lengua. Y cuando los escuchan hablar en lengua, se preguntan, pero ven acá, ese no es puertorriqueño. ¿Y por qué está hablando chino? Y ven acá, y esos puertorriqueños, o vamos a decir la raza de ellos, esos judíos galileos, que fue lo que dijeron galileos, esos galileos, ¿por qué está hablando chino? ¿Por qué está hablando francés? ¿Por qué está hablando nuestros idiomas? Y eso fue lo que a ellos los maravilló, de que estaban hablando los idiomas de cada uno de ellos. Entonces, la razón por qué esto es importante, ¿verdad? Y hago énfasis en esto, es porque ellos identificaron las lenguas que escucharon. O sea, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, usted lo va a identificar porque vas a ver la señal de las lenguas que van a estar hablando.
O sea, estamos solamente anclados en el primer ejemplo bíblico, cuando la promesa es cumplida del Espíritu Santo. Y lo primero que vemos es que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguajes. Y las gentes que estaban en la comunidad los escucharon y ellos identificaron su lenguaje, que eso es un punto, hermana amiga, muy esencial, porque ellos identificaron que estaban hablando mi idioma. Por eso es cuando muchas gentes dicen que no creen en el Espíritu Santo, yo necesito hablar en lenguas, pues yo no sé de qué cita bíblica están basando esa creencia. Porque los ejemplos bíblicos, las personas que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. O sea, no es simplemente, y este es otro punto que yo siempre he cuestionado, estamos hablando de un poder sobrenatural. Y no es suficiente pensar, hermana Miriam, de que es simplemente yo llegué a la iglesia, el mensaje me tocó, acepté al Señor Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador y ya. Ahí está todo. Yo no creo en eso, hermanos. Yo creo en un poder sobrenatural, un derramamiento de la gloria de Dios, que cuando cae sobre nosotros, tú vas a sentir algo vamos a tener que hacer. Exacto. Y eso es un punto esencial que muchas personas, pues lamentablemente, pues no lo creen o no lo aplican, hermana Miriam. Entonces, vamos a pasar ahora a la respuesta de Pedro, ¿verdad? Cuando le dice que ellos comenzaron a preguntar, ¿están borrachos? O sea, ¿qué es esto? ¿Acaso no son galileos? En el versículo 8 le dice, ¿cómo pues les oímos hablar nuestros lenguajes que hemos nacido? Y mira lo que Pedro le responde. Vamos a brincar el mismo capítulo 2, versículo 14 al 18. Ahora, hermana, mira si me lo puede leer. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira la respuesta, hermana Miriam, ¿verdad? De ahora Pedro, este es su primer sermón. El Pedro anterior al Espíritu Santo, cuando le preguntaron si tú andabas con Jesús, lo negó, comenzó a maldecir. Bueno, ¿qué nos hizo el apóstol Pedro? Pero ahora lleno con el Espíritu Santo, para que veamos que yo mencioné anteriormente que es un poder sobrenatural. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces quiero rápidamente anclarme en este fragmento. El apóstol Pedro, acabado de ser lleno del Espíritu Santo, cuando escucha a la comunidad, la comunidad quedó asombrado. ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Están borrachos? ¿Están ebrios? ¿Qué está pasando? Pedro se pone en pie y mira cómo se expresa. Dice, alzó la voz. O sea, habló diciendo, cuando alzó la voz, que lo dijo con autoridad. Y para que todos los oyeran también. Sí, no es que estaba tímido, sino que ¿cómo se dice? En Puerto Rico se dice sin pelo en la lengua. O sea, se levantó y le dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, le dice, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no se están ebrios. O sea, le digo, no están borrachos. Brinco al 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne. O sea, la respuesta del apóstol Pedro
por si acaso hay duda, es que él señaló las profecías que yo mencioné anteriormente y les dijo, esta es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Escuche esto, lo que me están escuchando, a uno que nos ve por las redes sociales. Estoy retando directamente la doctrina o la secta que crees que hablar en lenguas no es necesario o es solamente para la iglesia primitiva. Ok. Pedro le estaba respondiendo a las preguntas de la comunidad que se componía de todas las naciones que estaban asombrados porque los escuchaban hablar lenguajes que ellos sabían que ellos no habían conocido desde su nacimiento. O sea, el ejemplo que nos dio la hermana Miriam, yo me quedé sorprendido. ¿Por qué tú estás hablando en chino? Tú no hablas chino. ¿O por qué estás hablando el hermano Giovanni en francés? Él no habla francés. Se dieron de cuenta yo que hablo francés entendía lo que estaba diciendo en otras palabras. Exacto. Por eso es importante entender que el nacimiento donde se derrama el Espíritu Santo por primera vez en el Nuevo Testamento, vemos claramente que se manifiestan las lenguas. Ahora, esto no es, como hablamos ahorita con la pregunta de la hermana Clara, esto no es el don de lenguas ni el don de interpretación de lenguas. Eso todavía ni se ha mencionado. Esto es solamente, como dije anteriormente, un ejemplo, el primer ejemplo de una persona que se convirtió al Evangelio y recibió el Espíritu Santo. O sea, y dice, después Pedro le sigue respondiendo, le dice, derramaré de mi espíritu de toda la carne, y le dice a él le menciona la cita del profeta Joel. Dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, él le menciona la cita de Joel, del profeta Joel que leímos anteriormente. Y después ellos, cuando escuchan el mensaje, hermana Miriam, se preguntaron, wow, ¿qué hacemos? Varones hermanos, Nosotros crucificamos al Mesías, ¿qué hacemos? Pedro les responde en el versículo 38 diciéndole, y Pedro les dijo, número 1, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros. Le digo, en el nombre de Jesús. Hago énfasis en donde dice en el nombre de Jesús, porque no existe otro bautismo que no sea invocando el nombre de Jesús. Si usted fuiste bautizado en cualquier otra fórmula, déjame decirte, no está bautizado. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Solamente hay un bautismo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Usted no se puede inventar otro porque piense que es mejor para ti o le conviene. No, hay un bautismo. Este es el nacimiento de la iglesia. El capítulo 2, libro de los Hechos, dice, arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Después dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, si tú preguntas qué es el don del Espíritu Santo, ¿cómo lo decimos? Bueno, el mejor ejemplo lo va a encontrar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora, no nos vamos a quedar ahí porque pensamos que hay más ejemplos del Espíritu Santo. Aquí la hermana Miriam, ¿verdad? Le invito a los que nos están viendo que pasemos ahora al libro de los Hechos, capítulo 10, ¿verdad? Y un punto, ¿verdad?, que a mí me gusta hacer, hermana Miriam, sobre esto, es que los apóstoles, los discípulos, entendieron el mensaje. No estaban con... Entonces, lo bonito de esta historia, hermana Miriam, ¿verdad?, es que cuando tú lees el capítulo completo, que es súper bonito, te das cuenta, como dice la hermana Miriam, que cuando Dios manda a Pedro ahí a la casa de Cornelio, Pedro le puso resistencia, porque él pensaba que el Espíritu Santo era solamente para ellos. Ahora, en donde nos queremos anclar, ¿verdad?, es en la frase donde dice, pero mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cae sobre ellos. O sea, aquí vemos otro ejemplo del Espíritu Santo. Mira lo que pasa, dice, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, dice, viendo con Pedro
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. O sea, no hay duda de aquí está hablando del Espíritu Santo, pero dice, porque les oían hablar, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, la señal que Pedro y los judíos reconocieron que Cornelio tenía el Espíritu Santo era que estaba hablando en lenguas. O sea, eran las lenguas que escucharon. El mismo ejemplo que traímos en Hechos capítulo 10. Por eso es muy importante que entendamos de que es importante de que hablemos lenguas, porque es la señal del Espíritu Santo. También el apóstol Pablo en el libro de Corintios le escribe una carta dejándoles saber a ellos de que el Espíritu Santo es para mi edificación. Entonces, esto es 1 Corintios 14. O sea, yo estoy, y me encanta que dice, mira lo que dice aquí. Dice que magnificaban a Dios. O sea, estaban alabando a Dios en lenguas extrañas. Por eso una persona no va a recibir el Espíritu Santo si no aprende a alabar a Dios en su lengua natal. Tú tienes que alabar a Dios en tu lengua natal y el Espíritu Santo va a cambiar esas lenguas en un lenguaje desconocido. Y eso es un punto, ¿verdad? Un fragmento muy importante. Muchas personas pues se descuidan en ese aspecto y piensan que no es necesario. Entonces voy a pasar ahora, quiero invitarlo ahora a Hechos capítulo 19. No sé si la hermana Rosa me lo quiere leer. Hechos capítulo 19, que lo puse en la pantalla. De versículo 1 a 6, los que nos ven por las redes sociales, pues nos pueden acompañar. Sí, la voy a leer. Gracias. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosa. Mira, me encanta, ¿verdad? Que ahora primero fueron los judíos, después de traer el ejemplo de los gentiles, y ahora estamos aquí en el capítulo 19 en la iglesia en los Efesios, ¿verdad? Y mira cómo se expresan, miren la forma, ¿verdad? Que ellos, hermana Miriam, reciben el Espíritu Santo. Mira cómo se expresa, le dice, y aquí fue donde me anclé anteriormente, cuando el apóstol Pablo se encuentra con los discípulos de Juan, lo primero que le pregunta, para los que piensan que no es importante, no le preguntó si habían sido bautizados, le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Leemos lo que dice en el versículo, creo que es el versículo 1, le dice, aconteció que cuando entraron al Apolos, estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer la región, vino a Efesios y hallando ciertos discípulos, hablando de los discípulos de Juan, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos escuchado, o sea, no saben lo que es el Espíritu Santo. Hay muchas personas, hermanos, hoy en día, que no saben lo que es el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no predican sobre el Espíritu Santo porque ellos mismos no saben. Y se están perdiendo, hermana Miriam, yo me atrevería a decir, se están perdiendo lo esencial del cristianismo, lo más lindo que tiene nuestro caminar con Dios, que es la promesa
el pacto nuevo que Dios hizo con la iglesia. Y miren lo que dice. Dice, entonces Pablo, después que le preguntó si había recibido el Espíritu Santo, ahora le pregunta si entonces en qué pues fuiste bautizado, para que vean que es igual de importante no solamente haber recibido el Espíritu Santo, sino también es igual de importante en la forma que fuiste bautizado. Y ahora mira cómo se expresa. Le dice, en el bautismo de Juan le dijeron. Ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Dice, y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo, le recordó lo que Juan le había dicho, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es Cristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, mira qué pasó. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Aquí me anclo en dos fragmentos, hermana Miriam. Me quiero anclar primeramente en que ellos recibieron el Espíritu Santo. Disculpe, Pablo les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo y si se habían bautizado. Cuando Pablo se dio de cuenta que se habían sido bautizados mal y que no tenían el Espíritu Santo, Pablo dice que los bautizó en el nombre de Jesús, pero después no los dejó ahí. Porque hay personas que dicen que cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi único Salvador, ya yo automáticamente recibí el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Aquí vemos el ejemplo que después que fueron bautizados, o sea, si regresamos a Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, aquí vemos el ejemplo de que le está diciendo ahora, los bautizó en el nombre de Jesús, salieron del agua, ahora Pablo les impuso las manos, que es el segundo paso para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que recibieron el Espíritu Santo? Que los oyeron hablar en lenguas. Porque los oyeron hablar en lenguas. Y no solamente hablaron en lenguas, también profetizaron. Eso es muy importante. Dice que les escucharon hablar en lenguas. Para los que piensan que el hablar en lenguas, hermana amiga, pues no es importante. No es necesario. No es necesario. Ahora quiero pasar al capítulo 8, ¿verdad? Del versículo 13 al 19. Hermana amiga, si me lo puede leer. Hechos capítulo 8, versículo 13 al 19. Ese es el nombre de Jesús. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. Wow. Está tremendo eso. Eso está tremendo. El mago también, ¿cómo se llama Los brujos. Simón el mago también quería de ese poder, amén. Los brujos querían que se le diera de ese poder. El poder que ellos estaban recibiendo. Eso es muy impresionante. Quiero rápidamente, ¿verdad? Me disculpa que se fue la pantalla porque estoy tratando de regresar a la clase, pero como dicen, no estoy trabajando con varias computadoras. Entonces, quiero anclarme en esto, ¿verdad? Para que veamos un punto esencial, ¿verdad? Que estamos viendo es que en este caso el mago que había aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad?
si vemos el capítulo 8, ya ellos habían aceptado al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. La diferencia era de que ellos, hermana Miriam, pues dice que cuando él ve que Pedro y Juan están poniendo manos sobre las personas y están recibiendo el Espíritu Santo, dice que eso motivó a Simón y le dijo, deme de esto, lo quiero comprar. Y bueno, lo reprendieron. Pero donde me estoy anclando es, ¿qué vio Simón que le llamó la atención? Que lo quiso comprar para él tener ese poder también. Porque si analizamos el contexto de las personas que creen que yo recibí el Espíritu Santo cuando acepté al Señor Jesucristo como exclusivo Salvador, lamentablemente pues no, ¿para qué yo voy a pagar dinero para eso? No sé si me estoy explicando adecuadamente. O sea, Pedro y Juan oraban por las personas y recibían el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que haber visto la señal que estaban hablando lenguas, estaba manifestando un poder sobrenatural. Por eso es que dice, también Simón, dice, habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe. Dice, viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, mira lo que dice que cuando los apóstoles escucharon de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, o sea, habían aceptado al Señor Jesucristo, enviaron a Pedro y a Juan con el propósito de que ellos recibieran el Espíritu Santo. Eso es muy importante para que veamos que no es suficiente solamente usted aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. O sea, los apóstoles enviaron a Pedro y Juan para hacer un servicio del Espíritu Santo solamente. Van para allá y pongan las manos. Cuando pusieron las manos sobre ellos y comenzó a derramarse el Espíritu Santo, entonces Simón dijo, wow. Y es lo que dice Simón en el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y ahí yo me anclo, ¿qué vio Simón? ¿Cuál fue la prueba de Simón que ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo? Porque si es simplemente de que un ejemplo, la hermana Miriam representa este pueblo y yo pongo mi mano sobre ella y no pasa nada, ella se queda con los ojos cerrados, con la boca cerrada y en su mente dice, te acepto al Señor Jesús como mi único exclusivo Salvador. No hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba de que eres el Espíritu Santo. La única prueba sería de que los vio hablando lenguas. Hermano Giovanni iba a decir algo. Esa es la señal. Hermano, otro punto también importante acerca de este capítulo que leímos en el verso 16, dice de que estas personas sí vemos de que no habían recibido el Espíritu Santo, pero dice que ya estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que no solamente importa, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, que sean bautizados en el nombre de Jesús, porque estas personas ya habían, dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Habían recibido el Espíritu Santo. Eso es muy importante porque lamentablemente muchos creen erróneamente. Yo digo, la Biblia no es un libro de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Está bien claro exactamente cuál es el plan de salvación. Dios no lo hizo muy complicado para que nosotros no lo pudiéramos entender. Entonces vamos a pasar a la próxima pantalla. Dice, cuando hablamos en lenguas, dice, empezamos por entrega nuestro, cuando hablamos en lengua, empezamos por la entrega nuestro control cognitivo a Dios, lo que lleva a renunciar el control de la lengua. 2 requisitos para recibir el Espíritu Santo: abre tu corazón en fe y arrepentimiento. Hay 2 obstáculos que nos impiden recibir el Espíritu Santo, y con esto voy a terminar. Quiero anclarme rápidamente, ¿verdad? Porque sé que muchas personas dicen, ok, pastor,
ya me convenciste, ya creo en el Espíritu Santo, pero ahora, ¿qué hago para recibirlo? ¿Verdad? Y aquí es donde me quiero anclar. Dice, cuando nosotros hablamos en lengua, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo leí anteriormente la escritura en Isaías cuando dice que cuando derrame su espíritu sobre nuestra mente y corazón, ¿verdad que sí? No sé si se recuerdan de eso. Yo le mencioné que Isaías habla de que él iba a depositar sobre su espíritu, iba a tomar control de nuestra mente y nuestro corazón. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, lo primero que empieza es a tomar control cognitivo, que significa cerebral, de nuestros pensamientos. ¿Qué está pasando? Y lo primero es, ¿verdad?, que tú tienes que tener tu mente enfocada en Dios solamente. No puedes estar pensando que me están viendo, me están mirando, qué van a decir de mí. Eso no vas a recibir nada de Dios. O sea, entonces lo segundo es cuando toma control de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué controla la lengua? Nuestra mente. La lengua es un organismo, un órgano, gracias, que está sujetada a las instrucciones de nuestros pensamientos. Siempre criticamos a las personas que piensan sin hablar, porque es importante que usted aprenda a hablar, pero pensar primero. O sea, usted lo va a recibir en su pensamiento. ¿Qué está pasando? Le voy a dar un ejemplo. Primero el arrepentimiento, después luego me anclo en eso. Ya me arrepentí. Acepté a través de la fe el perdón de Dios y estoy agradecido de que Dios me perdonó. Ahora comienzo a alabar a Dios audiblemente. O sea, mi pensamiento, mi mente está mandando señales a mi lengua que estoy alabando a Dios con una libertad. Gracias a Dios por lo que tú has hecho en mi vida, por perdonarme, por salvarme. Yo te amo, Señor Jesús. Y uno se pierde. Y lo bonito de eso es que Dios es tan bonito que cuando usted está alabando a Dios en esa atmósfera, ¿verdad?, usted comienza a sentir escalofríos y caricias de la presencia de Dios. Eso es señal que ya el Espíritu Santo está haciendo sombra sobre ti. Ahí usted debería de perderse más, con más fuerza, y comenzar a alabar a Dios. Recuérdese, tus pensamientos alabando a Dios. Entonces, de ahí es donde comienza Dios a darte un lenguaje diferente que usted no conoce. Y usted tiene que hablarlo con libertad y autoridad. Muchas personas están bajo el concepto erróneo, hermana Miriam, de que piensan de que el Espíritu Santo cuando venga sobre ti va a venir y va a agarrar tu lengua como una alfombra y la va a comenzar a sacudir y tú vas a comenzar a hablar. No, eso no es así. Eso no es así. A lo contrario, lo que va a surgir es que es Dios dándote en tu mente, tu pensamiento, lenguas, y tú tienes que con libertad comenzar a expresarlo. Y después te vas a sentir, como dice la Biblia, que de tu interior van a salir ríos de agua viva, que es alabanzas y adoración hacia Dios. Y eso es un punto, ¿verdad?, esencial. Después dice muchas veces dice la falta de comprensión. Cuando hablamos de los dos obstáculos que estorban a una persona de recibir el Espíritu Santo, dice la primera es la falta de comprensión del arrepentimiento y la segunda es la falta de comprensión de la fe. Y lo voy a dejar ahí porque no quiero atrasarme más, hermanos. Son las 10:17. Quiero disculparme con los que me ven por las redes sociales. Lamentablemente, pues, cometí un error y por tratar de cambiar la pantalla, pues, cancelé la clase y tuve que reponerlo de nuevo, hermanos. Pero el próximo miércoles vamos a hablar específicamente de cómo se recibe el Espíritu Santo. Creo que está claro de que es bíblico. No hay duda de que no es bíblico. O sea, y estos son pocos ejemplos de lo que traje, porque hay muchos ejemplos bíblicos del Espíritu Santo, pero le traje solamente 5 rápidos ejemplos. Pero el próximo miércoles hablaremos de cómo se recibe. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Si alguien tiene una petición que quiere que
que oremos, pues la puedes presentar en este momento. Como le dije anteriormente, me disculpo porque cometí un pequeño error con la clase y lamentablemente pues sin querer la corté. Pero anyway, quiero pedirle, hermano, que oremos por una pareja amiga mía, hermano, que se llama Pablo y Kimberly, que nos pidieron oración en esta semana, hermanos. Quiero que lo llevemos en oración para que Dios cumpla su propósito en su vida y que todo lo que esté estorbando, pues que Dios rompa toda atadura. Y bueno, y quiero orar también por todas las personas que no han recibido el Espíritu Santo y que, bueno, quieren ese deseo, quieren ser llenos de la presencia de Dios, pero lamentablemente, pues por un motivo u otro, pues no han podido. Entonces, pues también queremos pues orar por ellos, que Dios sea el que ponga todo, ¿verdad?, en control, ¿verdad? Oremos. Padre, en tu nombre Jesús Nazaret, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, tu presencia. Te pedimos que tú continúes bendiciendo, Señor, que tú continúes cumpliendo tu promesa, Padre amado, de derramar tu espíritu sobre toda carne.